Buenos días, bienvenidos a esta mesa redonda y vamos a hablar sobre la ideología de género. El día de hoy nos acompañan la psicóloga y psiquiatra Zaida Perea, Carla Marroquín, la doctora, Ana Fernanda, una persona trans, José Osejo, profesor de ética y papá de una persona trans, y Luis Aguilar, político mexicano. Primero vamos a empezar definiendo qué es lo de la ideología de género. La ideología de género establece que el ser humano se divide en 4 partes. El sexo biológico, que es el sexo con el que se nace, masculino o femenino. La identidad de género, cómo te identificas tú hacia la sociedad. El rol de género, el rol que te establece la sociedad, cómo te ve la sociedad a ti como persona. Y en la orientación sexual, qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que te atrae sexual, eróticamente, etc. Me gustaría comenzar primero con la doctora. ¿Qué opina al respecto, doctora? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar, yo hago cirugías de confirmación de género y empezando desde biológicamente hablando, el primer trimestre del embarazo, en el interior del útero, el producto se considera que siempre es género femenino, pero dependiendo si es niño o niña, hace cambios. Por ejemplo, cuando se define el sexo a masculino, se añade testosterona. Y eso hace que el clítoris se empiece a convertir en pene. Y, por ejemplo, en los labios, empieza a hacer que se convierta en los testículos. Esto se fusiona y hace que ya tenga como un aparato reproductivo. Pero ¿qué pasa? Hay un problema que pasa durante el embarazo. ¿Qué pasa cuando el embrión femenino está expuesto a mucha testosterona? O que el embrión masculino no tiene la suficiente testosterona. Ahí hay un problema de HCC que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, con la que muchos niños, las estadísticas son de casi un niño por cada 2000 niños que nacen con hiperplasia. Esto es que nacen con los dos sexos, se podría decir, y ahí hay muchos médicos intervienen con esto y se les vende a los padres como si fuera una situación estética. Entonces, lo que hacen muchos padres es pues cortar el miembro para que sea solamente una niña, un ejemplo. Pero de acuerdo a investigaciones, la mayoría de estos casos cambian y esa niña después se convierte en niño. En mi consideración, siento que esta práctica no se debería de hacer a muy temprana edad, sino que después, ya que cuando esa persona crezca, tiene la oportunidad de quedarse con alguno de los dos sexos. Psicóloga, ¿cómo cree que afectan todos esos procesos que menciona la doctora en el comportamiento y en el desarrollo del niño durante toda su infancia y adolescencia? Pues sin duda es un proceso muy difícil porque desafortunadamente muchos padres desconocen una nueva forma de educar a sus hijos, que es la educación de género abierta. En este ambiente los niños crecen libres de estereotipos y de dividirse como que en grupos que digan rosa para la niña y azul para el niño, o porque mi mamá es mujer, ella hace la comida, o porque mi papá es hombre y es el que trae el dinero a la casa. Y desafortunadamente los niños viven reprimidos y no tienen la oportunidad de poder decidir. Quisiera tocar ahora temas más de política. La Comisión de los Derechos Humanos de Nueva York estableció que existen 31 identidades sexuales y estableció una ley que si alguna de las empresas de la ciudad de Nueva York no respeta alguna de estas 31 identidades, puede ser sancionada por más de $1 millón.
¿Cómo que afecta a político estas nuevas normas? Pues bueno, estas normas que mencionas permiten a las personas poder autoidentificarse como el género o sexualidad que ellos se identifican. Y según en la ONU, las personas transgénero, las personas bisexuales, cualquier persona de los 31 géneros que mencionan, tiene los mismos derechos tanto humanos como cualquier otro tipo de derecho. Pero además tienen derechos para que se puedan respetar las decisiones que se han tomado. Como por ejemplo, el reconocimiento del mismo gobierno de su propio género, que permite que esas personas puedan modificar los documentos que ellos vean necesarios que reflejan su género que ellos deciden. Y como dices, hay leyes contra la discriminación, como por ejemplo en el mismo título 9 de la enmienda de la educación de Estados Unidos, reconoce que a ninguna persona se le puede discriminar por su mismo género, pero en fechas recientes esas enmiendas se han tratado de cambiar para no reconocer a las personas de la comunidad LGBT. Con el gobierno precisamente de Donald Trump, que trata de cambiar estas enmiendas para que no se reconozcan como personas a las personas transgénero. Muchísimas gracias. Ahora quisiera tocar el tema de las experiencias, ya que hablamos un poco de todos los procesos y todo lo que ha sucedido. ¿Cómo es que lo has vivido tú? Sí, bueno, yo vengo a hablar principalmente del rol social, cuál es su importancia en todo este proceso. Como lo acaba de mencionar nuestro moderador, hay 31 identidades. ¿Por qué hay tantas identidades? Porque todos tenemos